el tema que estamos siguiendo es un tema general que vamos a ver a partir del miércoles que arrancó y por varios miércoles, que son doctrinas bíblicas fundamentales. Vamos a ver diferentes doctrinas, ¿sí? Y la que ya empezamos el miércoles pasado con Iván aquí, sí, es la doctrina de las escrituras, o también van a ustedes escuchar hablar de bibliología. Y esto obviamente es un material tan amplio, si ustedes se ponen a pensar, son temas de los institutos de teología, entonces no es algo que se pueda acabar en un solo mensaje, y hay cosas muy, muy técnicas, pero sí es bueno que nosotros tengamos un leve pantallazo acerca de estas cosas. Entonces, a partir del miércoles pasado, todo lo que vamos a ver son doctrinas bíblicas fundamentales que hacen a los hijos de Dios. Estamos viendo entonces ahora la doctrina de las escrituras. Y dice la próxima, para que vayamos viendo. ¿Qué es una doctrina? Bueno, la idea era hacer preguntas y que no apareciera todo junto, pero bueno, dado los recursos que tenemos, ya sale todo ahí. ¿Qué es una doctrina? Un conjunto de principios, enseñanzas o instrucciones sobre una materia determinada, mantenidas por un autor, grupo o institución. Esto es la definición del diccionario, ¿sí? Esto es una doctrina. Ahora, cuando nosotros pensamos en nuestras doctrinas, en la doctrina acerca de la Biblia, bueno, vamos a apuntar todo eso a cada una de las doctrinas que vamos a ir viendo. Y vamos a ir viendo entonces principios, enseñanzas y nuestras instrucciones acerca de la Biblia, ¿sí? Bien, ¿y por qué será que tenemos que tomar, como decía yo, este desafío? Y va a ser bien lindo que podamos cada miércoles venir, estar y aprender y compartir. Fíjense, dice 2 Timoteo, capítulo 4 y verso 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Exactamente, doctrina. Por eso es importante que nosotros tengamos un fundamento firme cada vez que tengamos que nosotros presentar la batalla de defender el Evangelio, de defender nuestra fe, de defender las cosas que nosotros creemos, ¿sí? Entonces, sabiendo la doctrina bíblica, es que justamente vamos a poder enfrentar justamente y cualquier desafío y justamente ser cristianos que se dedican al estudio y quieren crecer en la palabra. Y fíjense, vamos a empezar el de hoy con una frase que dejó Iván en la última diapositiva, la imagen que él nos compartió. Y decía, la Biblia es Dios en cada palabra. Ahí está el desafío de nosotros como hijos de Dios, de justamente poder ir a la palabra de Dios para que aprendamos, para que sepamos, para que no venga cualquier viento justamente de doctrina y nos lleve para donde quiera, y no vengan los falsos maestros que hoy tanto abundan y nos hagan justamente tambalear en nuestra fe. Y dice 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, ¿qué cosa? Que usa, esa es la frase, que usa bien. Y el para usar bien la palabra de Dios, ¿qué hay que hacer? Lo que estamos haciendo, conocerla, estudiarla,
practicarla y también de esa manera la podremos enseñar. De manera que, entendiendo esto y queriendo esto y teniendo esta actitud, es que hoy vamos a hablar, para sumar a lo que ya nos dio Iván en el miércoles anterior, canonicidad de la palabra, iluminación de la palabra y el último que es interpretación. Muy bien. No sé si me gusta tanto ahora cómo sale todo junto. Yo lo había imaginado en mi cabeza de una forma y ahora sale todo ahí y se me van a perder leyendo lo que los ansiosos o las ansiosas van a ir a lo que está adelante. Sigue. Dice la próxima. Vamos ahí entonces a este hermoso tema. Para quienes no somos eruditos por naturaleza, canonicidad de la palabra no es un tema que charlemos cada domingo, ¿no? Hablamos más bien de todo lo que nos va pasando, todo lo que nos falta y ahora de todos los pañuelos que estamos gastando con estos fríos. Pero vamos a ver ahora qué significa entonces y la importancia que justamente esto tiene. El significado justamente literal del término griego canon ha ido mutando a través del tiempo, ha ido adquiriendo otros significados también, pero yo quiero ir directamente a lo que nos interesa. Y hoy en día se refiere justamente al canon de las Escrituras. Suele referirse a los libros de la Biblia, incluido el Nuevo y el Antiguo Testamento. Pero fíjense, para que nosotros entendamos, canon tiene como un mejor significado para que nosotros podamos entender, dice ahí, norma o vara de medir. Norma o vara de medir. Ahora, cuando nosotros vamos al canon bíblico y tenemos esta definición, podemos pensar entonces que el canon bíblico es la vara para medir ¿qué cosa? Nuestra vida en lo que Dios ha dejado escrito para que justamente podamos medirnos, podamos medir lo que nosotros hacemos con lo que Dios pide o con lo que Dios desea, justamente, ¿sí? Y dice ahí que está referido a la Biblia, significa colección de libros que fueron aceptados por su autenticidad y también su autoridad. Y es lo que nosotros conocemos como el Antiguo y el Nuevo justamente Testamento. Bien, si nos ponemos a hacer, y acá podemos estar horas hablando de esto, no es la idea, pero la primera referencia a esto, para que nosotros tengamos una idea de cómo ha sido la historia en esto, nos lleva al año 367 después de Cristo. Imagínense desde cuándo viene acomodándose esto, que después para nosotros, ¿qué termina siendo? Esto tan bonito y ordenado que tenemos hoy. En un principio no fue así. En un principio, y obviamente que no había este papel y no había nada de lo que nosotros conocemos, para las personas que usó Dios en ese momento, obviamente que fue un trabajo arduo para recompilar, para poder ir justamente estudiando acerca de esto, poder ir definiendo cuál iba a ser, en definitiva, el canon sagrado, el canon bíblico. La historia dice que por aquellos años hubo un tal Atanasio, que fue un líder bastante controvertido en la iglesia primitiva, y él defendía con vehemencia el mensaje de Cristo. Y allá empieza todo ese movimiento donde justamente empiezan a juntar, empiezan a ver qué libros sí y qué libros no, porque ya vamos a ver algunas cositas interesantes acerca de esto, que había dudas de algunos que, como ustedes saben, se han escrito, pero no han sido, que han sido de utilidad. Hay libros que han sido
escritos y han sido de utilidad, pero no han sido inspirados. Por eso no están incluidos, después de una larga y exhaustiva evaluación. ¿Sí? Entonces, el canon de las Escrituras incluye únicamente la palabra inspirada, tema que ya hemos visto, y revelada del mismo Dios. ¿Sí? La palabra es la verdad divina y por eso mismo se distingue de cualquier otro libro. Y eso resulta justamente del estudio minucioso de los libros escritos. Seguimos. Entendiendo esto, entendiendo la canonicidad de las Escrituras o de la palabra, podemos nosotros pensar y preguntarnos cómo se determinó esto, cómo fue que llegaron justamente a esto. Bueno, empezaron a recopilar justamente todos estos, bueno, yo digo libros, obviamente no eran libros, estaban escritos en papiros y demás, como era en aquel momento. Y tenemos que entender justamente esto. Yo lo quise resumir, acá hay un montón de cosas para ver y tener en cuenta, pero yo quise ir un poquito más a lo puntual. Es más, decían que erróneamente muchos creían que justamente los judíos o los primeros líderes de la iglesia habían organizado esto y habían decidido qué libros sí y qué libros no, pero justamente esto no ha sido así. ¿Quién determinó, como dije recién, quién determinó qué libro sí y qué libro no? Primero que nada, Dios, porque los libros que sí tenemos son los libros que han sido inspirados, ha sido la palabra inspirada por Dios la que ha sido justamente revelada. Y es así que nosotros podemos entender el por qué están los libros que nosotros conocemos. En el estudio de cada libro se pasaban por este filtro, por uno de tantos filtros que es de estos 5 principios lógicos y divinos. Y a cada libro se le hacía exhaustivo examen. Primero, ¿qué dice? ¿Leen ustedes? Si el libro es profético, ¿sí? O no. Es decir, por quién fue escrito, quiénes habían sido los autores, podría haber sido los profetas en el Antiguo o algún apóstol en el Nuevo. Dios, es así que nosotros entendemos que Dios puso sus palabras en la boca justamente de estos profetas que proclamaron el mensaje para que ese mensaje fuera revelado y ese mensaje después terminara siendo escrito, ¿sí? Por lo tanto, los libros escritos que nosotros tenemos que estar nosotros saber, tener la tranquilidad y estamos convencidos de que han sido escritos justamente por profetas o los mismos apóstoles. Después dice, si es milagroso. Es decir, recibió el escritor la confirmación de Dios a través de señales o el cumplimiento de una profecía o la comparación con otras verdades reveladas hasta ese momento en que ese libro había sido escrito. Fíjense todo lo que había que empezar a buscar y estudiar de esos libros. Tercero, ¿es auténtico? Aquí que buscaban los estudiosos del libro, buscaban saber si el mensaje hablaba justamente una verdad de Dios o la verdad de Dios. Cuarto, ¿es dinámico? En este estudio le preguntaban si manifiesta el poder de Dios el libro. La palabra de Dios es para que nosotros entendamos que es capaz de cumplir justamente el propósito para el cual fue justamente declarado. Y el último dice si fue recibido.
Y aquí es entender también, y se abre todo un abanico, si fue recibido primeramente por el pueblo judío y después también por quienes en aquella época justamente eran los estudiosos de la palabra. Y había ahí todo un exhaustivo examen acerca de todos estos libros que habían. Y finalmente quedó lo que quedó porque fue Dios quien así lo determinó, ¿sí? Estos principios entonces que estamos viendo aquí, para que nos revelan cómo se determina la canonicidad, fueron utilizados para descubrir justamente cuáles fueron escritos, cuáles fueron de Dios y cuáles no. Y es por eso que hoy nosotros los tenemos aquí en la Escritura y están bien ordenados y es tan fácil para nosotros. Cuando estos libros no eran pasados por estos filtros, era muy fácil o resultaba muy fácil confundirse, porque como les decía yo, hay muchos libros escritos que sirven, que son de ayuda, que acompañan, pero que no fueron inspirados por Dios, pero sí fueron también de hermanos y personas que colaboraban a la par de otros, ¿sí? Que para el momento estaban justamente también escribiendo su historia. Dice la próxima: dice si está realmente terminada la Biblia. Entendemos nosotros que claramente sí. La Biblia ha sido justamente terminada, no hay nada que agregarle y nosotros no podemos ni sacarle ni agregarle nada a la palabra de Dios. Esta es nuestra certeza, esto es lo que creemos y por eso esto tiene que ser nuestra doctrina cuando defendemos la palabra de Dios, ¿sí? Entendiendo justamente este concepto. ¿Por qué decimos que justamente la palabra ha sido concluida, ha sido terminada? Fíjense, dice ahí, por la providencia de Dios. Decía un autor, parece sumamente improbable que Dios hubiera inspirado un libro y que Él mismo no lo hubiese preservado, ¿sí? Es difícil pensar que un libro de Dios que Él haya inspirado haya desaparecido, porque Dios, entendiendo que Dios es un Dios sobrenatural y todo iba a pasar justamente para que ese libro realmente pudiera estar en lo que hoy nosotros conocemos como el canon. Dice el 2, desde el punto de vista teológico, el canon está cerrado. Dios solía hablar a través de los profetas en el Antiguo Testamento y dice Hebreos 1 que en estos tiempos ha hablado por su Hijo y después dice Juan y el mismo Señor Jesús dice que los que reciban a los que Él envía, lo reciben a Él y lo reciben al Padre. Es decir, que también tomamos e incluimos ahí lo que los apóstoles han escrito, porque fue el Espíritu de Dios quien les infundó poder y los inspiró también para justamente que ellos pudieran escribir, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista teológico, también el canon está cerrado. Y después el otro dice, históricamente, el canon está cerrado. ¿Por qué? Los sucesores inmediatos, a quienes fueron los últimos en escribir los apóstoles, ninguno de ellos, pudo afirmar justamente una nueva revelación de Dios, ni mostrar alguna señal de confirmación notoria como lo hicieron, sí, los apóstoles y los profetas enviados e inspirados por el mismo Dios. Entonces, entendemos así que el canon de las Escrituras nos da la certeza de que la Biblia que estudiamos hoy es verdaderamente la palabra de Dios inspirada y que está completa.
A la palabra justamente no le falta nada. Por esto es que cuando pensamos o volvemos a la definición de canon, miramos estos libros y miramos como nuestra vara para medir nuestra vida. La palabra de Dios es nuestra regla de fe. Entonces, nosotros medimos y regimos nuestra vida justamente por todo lo que la palabra dice. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo el concepto cierra de esa manera? Ha sido la palabra de Dios preservada por la gracia de Dios para que nosotros hoy tengamos justamente todos los recursos en la palabra de Dios para, como decía él en la apertura, afrontar diferentes situaciones, circunstancias difíciles, que justamente aquellos que no conocen la palabra no lo tienen. De ahí la importancia que cada uno de nosotros como hijos de Dios nos preocupemos por estudiar bien, por aprender bien, por capacitarnos lo mejor que se pueda en aprender la palabra de Dios, porque justamente cuando sea necesario tenemos que ir a la palabra de Dios y que ese sea nuestro primer recurso para intentar cualquier solución a las dificultades. Es así entonces que sumamos este concepto justamente a todo lo anterior que nos había dicho Iván, y entonces venimos sumando. Todas esas son un conjunto de enseñanzas, ¿sí? Como es la doctrina, un conjunto de enseñanzas que nos llevan a entender justamente lo que Dios quiere para nuestra vida. Otro es la iluminación de las Escrituras. Iluminación de las Escrituras. En el sentido espiritual significa, digamos, para que lo entendamos, prender la luz. Cuando prendemos la luz, ¿qué pasa? Vemos. Es así. Cuando prendemos la luz, vemos, para que nosotros veamos la diferencia justamente a los otros conceptos. Fíjense, dice ahí para que vayamos entendiendo. Cuando la revelación trata con el entendimiento y la aplicación del conocimiento ya recibido, eso es iluminación. Es decir, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, leemos, estudiamos y entendemos cómo la tenemos que aplicar y entendemos en qué parte de nuestra vida nos está haciendo falta, eso es iluminación. ¿Se entiende? Entonces, podemos entender cómo aplicarlo a eso. Fíjense, podemos hablar de diferentes niveles. El nivel más básico de iluminación, creo que lo dice ahí, no alcanzo a ver allá, voy a tener que darme vuelta aquí. El nivel más básico de iluminación es el conocimiento del pecado. Ahora necesito que me acompañen y vamos al Salmo 18, 28. Vamos a leer ese, después leemos los demás. A ver quién lo tiene, me ayuda. Salmo 18, 28. Ese es el nivel más básico de iluminación, cuando vamos a la palabra de Dios y Dios nos hace ver ¿qué cosa? Nuestro pecado, nuestra equivocación. Dios está iluminando lo que nosotros no estamos haciendo bien. Dios nos ilumina en lo que nos estamos justamente equivocando. El capítulo más largo en la Biblia, ¿cuál es? En ese capítulo hay un montón justamente de estas cosas prácticas para que nosotros la podamos aplicar. El Salmo 119 es la canción más larga y más bonita acerca de la palabra de Dios. En el verso 130 dice, ¿lo tienen? Salmo 119, 130.
La enseñanza, la exposición de tus palabras alumbra, dice otra versión, bien, hace entender a los simples. Entonces ahí vemos justamente cómo en este verso se establece este método básico de iluminación de Dios. Cuando la palabra de Dios entra en el corazón de una persona, ¿qué le da? Da luz y da entendimiento, ¿sí? Y es así que el hacer este ejercicio, por decirlo de alguna manera, hace que al estudiar nosotros la palabra de Dios nos demos cuenta cuando nos estamos equivocando. Y ahí volvemos al principio. De ahí la importancia y la obligación que tenemos como hijos de Dios de estudiar y aprender e involucrarnos justamente en la palabra de Dios. Fíjense, para seguir aclarando este concepto de la iluminación, siempre en el Salmo 119, verso 11, a ver quién me lee. Bien, en mi corazón he guardado tus dichos para no... Cuando el Señor nos ilumina, nos da entendimiento, entonces cuando yo me equivoco sé contra quién estoy equivocándome o contra quién estoy pecando, y también sé justamente que eso es lo que no debo hacer. Más adelante en el 98 dice, me has hecho más sabio que mis enemigos. Más que a todos mis enseñadores, dice el 99, he entendido porque tus testimonios son mi meditación. ¿Sí? El estudio regular de la palabra de Dios, ¿qué nos da? Nos da dirección, nos da entendimiento, y es así que, vuelvo al ejemplo de Ale, cuando nosotros estamos en situaciones similares a las personas que no tienen al Señor en su vida, es que podemos actuar justamente de una manera totalmente distinta, siguiendo los conceptos expresados en la palabra de Dios para que justamente nosotros los podamos cumplir. Este es entonces el primer método de iluminación de Dios, el punto de partida para nosotros. Fue ahí cuando nosotros nos encontramos con Jesús, cuando leyendo la palabra de Dios nos dimos cuenta que éramos pecadores, que el pecado nos separaba de Dios, que estábamos haciendo nosotros lo que se nos antojaba sin tener en cuenta aquel que nos creó, que nos dio la vida y que está sobre nosotros hasta que nos está mirando, hasta que nosotros nos podamos dar cuenta justamente de nuestro error, de nuestro camino equivocado y volvernos a Él, pidiendo perdón de nuestros pecados, creyendo que Cristo murió por nosotros y aceptándolo como nuestro único y suficiente Salvador. Otro nivel es el que después de leer la palabra de Dios te lleva a pedir mayor entendimiento en la palabra o de la palabra, como dice ahí, ¿sí? Y dice justamente en este mismo salmo, el verso 73, a ver quién me ayuda ahora. ¿Hace falta ser sabio para entender eso? Leímos recién que hasta el más sencillo lo puede comprender, porque cuando vamos a la palabra de Dios, Dios nos ilumina, abre nuestro entendimiento, nos hace razonar, y es así que podemos justamente entender cómo el Señor nos hizo, nos ha formado y nos hace entender. Y cuando nosotros entendemos, queremos justamente aprender. ¿Y esto qué nos lleva? Nos lleva justamente a depender del Señor. Suplicarle en oración al Señor por mayor entendimiento personal para aplicar todas las leyes que vamos aprendiendo en la palabra de Dios para nuestra vida. Y de esa manera, justamente, como siempre decimos, parecernos más a nuestro Señor. En este salmo, en el 119,
Más de 15 veces se le pide a Dios que enseñe o dé entendimiento de sus leyes, para que nosotros podamos entender la importancia que tiene justamente la iluminación en la aplicación en nuestra vida. ¿Sí? Dice ahora, volvemos ahí a la imagen, ¿quién opera la obra de iluminación? Vamos ahora a Efesios, capítulo 1, versos 17 y 18, a ver otra hermana que quiera leer. Es muy clarito este versículo, estos versículos. ¿Lo tienen? Ayúdenme, porfa, rápido. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Poneme el 17 de vuelta, porfa, que ahí está la respuesta. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, ¿qué cosa? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es entonces el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, que mora en el Hijo de Dios, justamente el que hace esta obra de iluminación. Ese Espíritu da sabiduría, ese Espíritu da revelación respecto a Jesucristo y justamente abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos conocer las verdades profundas del Señor escritas en la palabra de Dios. Pero primeramente hacía falta pasar por ese primer nivel para entender que éramos pecadores. Otro nivel nos lleva a querer conocer cada vez más y más de la palabra de Dios. Dios revela sus planes para nosotros por medio del Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos a la palabra, nos instruimos, leemos, estudiamos y la misma obra hace cuando venimos con actitud de aprender, como ahora, y estamos escuchando el mensaje de Dios a través de un hermano. Dice después ¿cuál es el propósito de la iluminación? Y ahí volvemos al Salmo 119. ¿Cuál es el propósito de la iluminación? Miren, vamos a ir más rápido. El verso 27, el 34, el 125, el 144, algunos de todos los que hay. Dice así, miren, para que mediten tus maravillas, dice el 27. El 34 dice, guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. El 125 dice, para conocer tus estatutos. Y el 144 dice, y viviré. ¿Qué es todo esto? Acciones. Cuando la palabra de Dios nos ilumina, el Espíritu Santo nos hace entender, eso sí o sí nos lleva a la acción, justamente a hacer lo que la palabra de Dios nos está mostrando, que nos estamos equivocando, que nos está faltando, que necesitamos. La iluminación siempre apunta a una acción y Dios nos ayuda a entender su palabra. ¿Para qué? Para que podamos vivir en esa luz que Él nos da. ¿Sí? Esas acciones nos tienen que llevar justamente a vivir en la luz que Dios quiere que nosotros andemos. Fíjense que dice ahí al final, la iluminación siempre apunta a una acción. Y dice 1 Juan 1:6, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad.
Entonces, ¿qué necesitamos necesariamente para poder dejar que el Espíritu de Dios obre en nosotros y nos ilumine? Vamos de atrás para adelante. ¿Queremos practicar la verdad? Hace falta no mentir, no andar en tinieblas, y necesariamente como hijos de Dios tenemos que procurar tener, ¿qué cosa? Comunión. Comunión. ¿Cómo se logra la comunión con el Señor? Pidiendo perdón todos los días de nuestro pecado, aún de lo que hacemos sin darnos cuenta o que nos damos cuenta y no lo queremos reconocer. Necesariamente ir al Señor en oración, necesariamente el estudio de la palabra y pasar tiempo con el Señor. Y buscar literatura que nos ayude a justamente conocer y poder justamente iluminar nuestra vida. La obra de iluminación del Espíritu Santo en nuestra vida es una confirmación verdadera de que somos hijos de Dios, como dice Romanos 8:14. Cuando nosotros estamos haciendo lo que Dios nos dice, el Espíritu Santo nos lo demuestra y eso nos da la certeza de que somos hijos de Dios. Si nosotros estamos, por más que vengamos a la iglesia, y no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos y el Espíritu nos da cuenta de eso, cuidado, que nos podemos estar equivocando y estamos siendo simplemente religiosos. Hasta ahí. Entonces, lo que sería iluminación, ¿se entendió? Es un poquito más palpable, digamos, a la hora de llevarlo a la práctica que los otros conceptos, pero son importantes todos, obviamente. Y por último, pasamos ahora a la próxima imagen, la interpretación de las Escrituras. Cuando hablamos de interpretación de las Escrituras, aparece otra palabra que también es algo mucho más general, muy profundo también, y la interpretación es parte justamente de esto. Y es lo que ahí dice, ¿lo alcanzan a leer? Pareciera que fuera una materia de medicina, ¿o no? Para mí Pero justamente es algo bien técnico y es algo, como les decía, más general, pero muy, muy profundo, que hace falta. La iluminación está asegurada, pero no garantiza que vayamos a comprender siempre la palabra de Dios, porque la comprensión no es automática, y necesitamos justamente, como decíamos anteriormente, de la comunión, de vivir plenamente en comunión con el Señor para que podamos justamente tener una correcta interpretación de la palabra. Dice ahí, para que sepamos, porque por ahí lo podemos escuchar y esto tampoco es algo de lo que hablamos habitualmente, dice: la hermenéutica bíblica es el estudio de los principios y métodos de la interpretación del texto de la Biblia. ¿Sí? Entonces, para que nosotros entendamos, interpretar la Biblia es también parte de un estudio bien complejo que difícilmente lo vayamos a hacer nosotros, porque salvo que alguien se quiera dedicar y se ponga a estudiar en un instituto bíblico y tenga, porque esto es también importante, tenga buenos maestros que lo guíen, lo ayuden, que tengan sabiduría, lo va a entender. Dice, la iluminación, bueno, eso ya lo dije, me adelanté, y está el texto que leímos recién, dice: si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos, y dice, porque no ponemos en práctica la verdad. Ahora, para que nosotros podamos entender esto, dice la próxima, hay conceptos de interpretación, y los vamos a leer nada más, porque también es bien técnico, pero para que nosotros lo conozcamos y sepamos. Dice el primero ahí: interpretar significa simplemente que primeramente uno
tiene que comprender lo que cada palabra significa en su sentido gramatical histórico. ¿Quién alguna vez se puso a leer la Biblia pensando en esto? Bien, es algo que nosotros habitualmente no lo buscamos en nuestra lectura diaria, pero esto existe y lo tenemos que nosotros conocer. Este sentido gramatical histórico es un método hermenéutico cristiano moderno y que se esfuerza por descubrir el significado original de los autores bíblicos que los autores bíblicos pretendían escribir y de esa forma también transmitir en el texto. Fíjense, si uno quiere agarrar la palabra de Dios, una porción, y tiene que aplicar esto, bueno, tiene que tener todos los recursos para poder hacer esto, ¿sí? Pero es algo bien completo. El segundo dice, la interpretación llana no excluye el uso de figuras del lenguaje. De figuras del lenguaje. ¿Qué figura del lenguaje? Formas creativas y no convencionales de usar palabras. ¿Quién hacía siempre esto? ¿Qué usaba Jesús? Parábolas, hipérboles, comparaciones, personificaciones y otras tantas. ¿Sí? Entonces, para poder interpretar alguna porción bíblica tenemos que saber qué es una metáfora, una hipérbole, una comparación, una anáfora. ¿Se entiende? Es más completo el coso. Número 3. Leer siempre con entendimiento el contexto en que un versículo o un pasaje aparezca, porque así dará más luz al significado. ¿Qué sabe decir? Siempre se me olvida el nombre de este hombre. Ovidio. Es tan difícil que se me olvide. ¿Qué sabe decir Ovidio siempre en los devocionales que nos pasa el Roberto todos los días? Esa es otra, pero aplicado a esto, él dice 3 para arriba y 3 para abajo. Hablando de la lectura, leer 3 para arriba, leer 3 para abajo, no quedarnos solamente con ese versículo o esa frasecita, sino entender leyendo para arriba y leyendo para abajo, entender justamente el contexto de todo el versículo o la porción. Fíjense que esto implica justamente también entender a quién iba referido, la región en la que se estaba, las costumbres y toda la geografía, la política y todo eso, ¿sí? Entonces, no simplemente quedarse con lo que entendemos de la simple lectura. Reconocer, dice el 4, el progreso de la revelación. Recuerden que ¿cuánto se demoró en escribirse la Biblia? 1600, redondeamos. Imagínense que en todo ese proceso, ¿sí? Nosotros lo tenemos que tener en cuenta a la hora de leer la palabra, de estudiarla y de tratar de interpretar un texto bíblico, ¿sí? Tenemos que entender eso. Hubo cosas en el Antiguo Testamento que para la hora del Nuevo fueron inhibidas y que antes era una obligación, ahora los apóstoles la inhibieron y pusieron algo diferente. Bueno, hay que entender ese traspaso de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, para que lo entendamos, ¿se acuerdan que en la antigüedad el cerdo era inmundo, no lo podían comer, ¿sí? Para el Nuevo Testamento, los apóstoles dijeron, todo lo que está ahí es para que lo coman, den gracias a Dios, ¿sí? ¿Incluido qué? El cerdo. Por eso la Flavia hace milanesa de cerdo, que según el Gonza son las mejores de la punta. Pero hay que entender justamente
cómo fue el progreso justamente de la revelación. Así como eso, hay un montón de otros ejemplos para dar. El 5 dice: hay que entender que la Biblia emplea un lenguaje que técnicamente recibe el nombre de fenomenal. Entender que hay versículos y frases que justamente están escritas y parecen algo difícil de comprender, pero es para que los lectores capten la atención y entiendan no ese párrafo exclusivo, sino justamente una idea de lo que se nos está transmitiendo. Por ejemplo, en Mateo 5:45 habla de que el sol se pone o sale, dice, o no hace ninguna de las dos cosas para que se entienda una idea, ¿sí? Una idea de lo que se está queriendo referir todo el contexto, porque justamente la Biblia está escrita con un lenguaje así. Y eso, fíjense, todas esas cosas, y hay un montón más que no quise traer, pero hay un montón de otras cosas que tienen que tenerse en cuenta para justamente poder interpretar de manera correcta un párrafo bíblico. Y por último, dice ahí, hay que reconocer las divisiones importantes de la Biblia cuando uno quiere interpretarla. La Biblia tiene divisiones. Nosotros, para nuestro tiempo, está súper bien. Algunos las conocemos bien, otros nos perdemos, pero podemos entender que hay grandes divisiones que sirven justamente para el estudio y para la interpretación. ¿Cuál es la mayor división, la más grande, la división más grande? Exactamente. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Después hay justamente otras, hay pactos justamente también, y bueno, todo eso tiene que ayudarnos para poder entender esto y entender también que, si bien es cierto, es un concepto básico esto, es algo simple, a la misma vez es complejo, porque es bien técnico. Pero este es el camino por el cual Dios entiende que la palabra de Dios tiene que ser justamente interpretada. Y bueno, para eso cada uno de nosotros, en el lugar que le toca, poder incorporar todo esto para que sea de bendición y edificación en nuestra vida. Termina ahí, ¿no? Me faltó un texto que quiero que leamos. Juan 17:17, un texto muy conocido, y con esto ya terminamos. 17:17. Santifícalos en tu verdad, ¿y qué dice? Tu palabra es verdad. El resumen de todo lo que hemos visto hoy es que tenemos que entender que la palabra de Dios es la verdad absoluta que nosotros tenemos. Si nosotros no la estudiamos, si nosotros no la conocemos, si nosotros no nos interesamos por conocer ciertos tecnicismos, es así que cualquiera nos va a poner en duda o nos va a hacer tropezar. Y tenemos a la mano este hermoso libro, este tremendo recurso, para que nosotros, comparando nuestra vida, midiéndonos en todo lo que Dios ha dejado escrito, podamos justamente actuar de la manera que Dios quiere para nosotros. Y este es el desafío con estas doctrinas bíblicas fundamentales que vamos a ir viendo. Esta ha sido la primera, ya para el miércoles que viene va a venir otra, pero esto le ha dado justamente mucha más importancia a esto que para nosotros muchas veces lo dejamos de lado. Y la pregunta para llevarnos a casa es, ¿qué te hace ocupar más tiempo que leer esto? La palabra de Dios. A veces estamos tan ocupados en cosas que nos ocupan.
Y a veces estamos ocupados en cosas que no deberíamos, pudiendo darle a la palabra de Dios la importancia que ella tiene para que hacernos crecer, para que pueda hacernos más parecidos al Señor Jesús, para que cambie nuestro carácter, para que haga ver nuestras equivocaciones. No hay nada más lindo que ir a la palabra de Dios y darnos cuenta nosotros mismos cuán equivocados estamos, mirando el texto bíblico y diciéndole al Señor gracias porque es tu palabra la que me ilumina, la que me hace cambiar, la que me hace darme cuenta que el equivocado era yo. Entonces, hermanos, el desafío está planteado una vez más para que cada uno de nosotros pueda, con responsabilidad, tener tiempo con el Señor, pasar tiempo en la palabra, meditando, viendo qué enseñanza puntual hay en cada texto para cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga y que podamos hacer justamente de esto no una reunión más, sino justamente ir tomando cada miércoles algo de esto que nos ayude a crecer y podamos ser edificados y de esta manera también bendecirnos los unos a los otros. Que el Señor nos bendiga.